La queja no busca solucionar un problema, sino exaltarlo. Quien busca soluciones no se detiene para quejarse. Buenos días, compañeros y amigos docentes. Bienvenidos a su canal. Yo soy el profe Heraldo. El tema de hoy lo titulo Consejo Técnico Escolar Extraordinario 2020-2021, que incluye las palabras claves y las ideas principales que estarán abordando en las 5 sesiones de trabajo. También le agrego una práctica de reactivos de opción múltiple, el simulador V, que sería el simulador número 23, que hemos estado compartiendo en este canal, tu canal. Y este simulador es para tu preparación hacia los procesos de admisión y promoción. Es muy importante que sigamos fortaleciendo las estrategias, las habilidades, las técnicas para resolver reactivos de opción múltiple. Iniciamos. En la presentación se iniciará a distancia el ciclo escolar, utilizando la televisión, la radio, el internet, los libros de texto gratuitos, los cuadernos de trabajo y otros materiales, pero como principal herramienta serán los programas de televisión, las clases virtuales que se van a estar transmitiendo a lo largo y ancho de nuestro país. Este proceso del trabajo a distancia se apoya en el artículo 84 de la Ley General de Educación, donde se aprovecha el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Se aprovechan para mejorar la educación y podamos cumplir con ese derecho que tienen todas las niñas, los niños y los adolescentes. El propósito: que los colectivos docentes organicen el trabajo pedagógico para brindar acompañamiento al aprendizaje de sus alumnos en casa. Este es el propósito fundamental de este Consejo Técnico Escolar Extraordinario. A lo largo de la presentación, ustedes van a poder observar algunas palabras en negritas, algunas palabras con mayúsculas. Esas son las palabras más importantes que le van a dar sentido al trabajo que realicen los directores, los docentes y los supervisores en este consejo técnico. Las sesiones, la organización, cómo se va a organizar. Se organiza en 5 temas. Cada tema tiene un propósito, tiene actividades, tiene una dinámica de trabajo y de ahí se va a partir la organización de los colectivos para que el trabajo sea colaborativo y en equipo, de tal manera que puedan llegar a acuerdos y compromisos consensuados. Iniciaríamos por el tema 1. ¿Por qué iniciar el ciclo escolar en la modalidad a distancia? El propósito es reflexionar de manera colectiva sobre la importancia de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes a través de la estrategia de enseñanza y aprendizaje a distancia. Analizar los 10 derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes para ver hasta qué punto vamos a poder ofrecer esa oportunidad a nuestros alumnos de que sean válidos esos derechos fundamentales, que pongamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra disposición, nuestro profesionalismo, nuestro conocimiento, nuestra experiencia para llegar a nuestros alumnos y hagamos válidos esos derechos.
si no todos, la mayoría de ellos, hasta donde den nuestras posibilidades. Se va a realizar en este tema una autovaloración de las estrategias de aprendizaje a distancia utilizadas en el ciclo anterior. Esto que vamos a iniciar, la modalidad a distancia, no es algo nuevo. En el ciclo escolar 2019-2020, a mediados de marzo y hasta terminar el ciclo escolar, ya estuvimos trabajando con nuestros alumnos de manera virtual. Entonces se va a hacer una autovaloración, una autoevaluación de esas estrategias para ver las fortalezas y las áreas de oportunidad. Por eso el siguiente punto es poder realizar una propuesta de mejora. ¿Qué de nuestra experiencia realizada en el ciclo escolar 2019-2020, qué de esa experiencia, qué de esas estrategias podemos mejorar? Por eso hay que diseñar, hay que elaborar una propuesta de mejora de esas estrategias que tal vez no nos funcionaron o no terminamos de afinarlas. Es momento de hacer esa propuesta de mejora. Y en eso consiste el tema 1. El tema 2, estrategia de enseñanza y aprendizaje a distancia, parte 1. Este título se divide en parte 1 y parte 2. Este sería la parte 1. En cada presentación también agregué una imagen que represente alguna parte de cada uno de los temas, para hacer alusivo una palabra clave o una idea principal. Promueve, en este tema 2, se promueve que los colectivos exploren los recursos educativos de Aprende en Casa y seleccionen los más idóneos para el reforzamiento de los aprendizajes de las niñas, los niños y los adolescentes, que permitan hacer efectivo su derecho a la educación. Vamos a revisar los recursos educativos de Aprende en Casa y vamos a ver cuáles podemos rescatar, que sean los mejores y que puedan reforzar los aprendizajes esperados. Es muy importante reconocer nuestras fortalezas para la enseñanza a distancia, para organizarlas, para fortalecerlas, para mejorarlas y llevarlas a la práctica. Hay que aplicar esas fortalezas, hay que aprovechar las fortalezas que tiene cada docente. Y si hay alguna área de oportunidad, pues es el momento que podamos mejorarla, pidiendo ayuda a nuestros compañeros docentes, a nuestros directivos, a nuestros supervisores, para que el trabajo se haga en conjunto y rinda mejores resultados. Otro punto es reconocer la situación emocional de nuestros alumnos. En esa medida vamos a poder impactar de una mejor manera y estar atentos a que la situación emocional sea positiva, que el alumno esté motivado, que tenga ganas de estudiar, que despertemos ese interés por aprender. Explorar el sitio de Aprende en Casa. Ahí la imagen nos muestra ese espacio donde es muy importante que lo conozcan, lo valoren los docentes, los alumnos y los padres de familia. Está a disposición de toda la comunidad escolar. En el tema 2 se resaltan algunas actividades. Quise retomar esta para hacer la autoevaluación de las estrategias aplicadas en el ciclo escolar 2019-2020. Y dice el esquema: para el aprendizaje de las niñas, los niños y los adolescentes, utilicé Aprende en Casa. Sí lo utilicé y el maestro va a decir por qué. ¿Por qué sí lo utilizó o por qué no lo utilizó? Clases en línea y videos. ¿Por qué sí lo utilizó y por qué no? Hay que hacer un análisis, una reflexión de estos apuntes, de estos temas. Materiales impresos, ¿sí los utilizó y por qué? ¿Y por qué no los utilizó? Es muy importante que estos ejercicios, estas actividades, el maestro las pueda realizar antes
de integrarse al trabajo colegiado en línea, para que el trabajo colegiado en línea se destine a compartir las experiencias, acordar compromisos, llegar a acuerdos para la mejora de los aprendizajes. Por ahí en la imagen, identifique y revise los recursos y materiales que le ofrece para su nivel educativo. Y todas las ligas vienen en la guía y en los anexos. Ahí están a su disposición, al igual que vamos a dejar en la descripción de este video, vamos a dejar la liga que los lleve a todos los anexos, a la guía. Vamos a dejar el link del simulador V que corresponde a este tema. Es muy importante resaltar las palabras claves y las ideas principales para que se puedan enfrentar a este simulador V con mayores posibilidades de éxito. Tema 3. Estrategia de enseñanza y aprendizaje a distancia. Parte 2. Se abordan las características de Aprende en Casa 2 y analizan las posibilidades de integrar en su planeación los recursos de Aprende en Casa 2, libros de texto gratuito y las actividades que ellos mismos definan. Cuando hablamos de ellos mismos es de nosotros los docentes, para profundizar en los contenidos que se abordan en la programación. Aprende en Casa se ha diseñado para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Es el eje para el trabajo en educación básica. Es el eje, esta estrategia de Aprende en Casa. En este tema, en esta sesión, se va a diseñar un esquema que articule los principales recursos a utilizar en la enseñanza a distancia. Este esquema lo va a diseñar el colectivo docente. Aquí en la guía viene una propuesta. ¿Cuáles son esos principales recursos? Los programas de televisión, los libros de texto gratuito, las actividades adicionales y las consideraciones generales. Esas actividades adicionales las va a decidir, las va a integrar el docente. Por eso, de ahí la importancia que hagan esta articulación entre los principales recursos para que el docente tome las mejores decisiones de cuáles son las actividades, cuáles son los ejercicios más idóneos, más importantes, que coincidan, que fortalezcan los programas de televisión, que fortalezcan los aprendizajes esperados que van a estar trabajando en los libros de texto. Tema 4. La tarea de docentes, directivos y supervisores en la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Nos vamos a sumar todos, docentes, directivos y supervisores, para impactar en la enseñanza y el aprendizaje a distancia para los alumnos. Definir la estrategia que la escuela implementará para un regreso a distancia que favorezca el bienestar y el aprendizaje de las niñas, los niños y los adolescentes. Y esto se remarca, se resalta en el artículo 3º constitucional, favorecer el bienestar y el aprendizaje. De ahí la importancia que el docente haga su articulación de cómo va a aportar a sus alumnos, el directivo cómo va a aportar a sus docentes, a sus alumnos, a sus padres de familia, y los supervisores, en qué van a consistir sus acciones de acompañamiento, no de revisión, cómo van a acompañar, cómo van a apoyar, cómo van a ayudar al docente y al directivo para que los esfuerzos puedan llegar a más alumnos y que esos esfuerzos se transformen en prácticas, en ejercicios, en actividades idóneas, excelentes, de utilidad para los alumnos. El regreso a distancia no es lo ideal, es lo posible. Por eso vamos a poner en juego nuestro esfuerzo, nuestra disposición, nuestro profesionalismo, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. De ahí la frase con la que inició este video:
en lugar de quejarnos, vamos a buscar soluciones hasta donde nos sea posible, porque no es lo ideal, es lo posible. Reflexionar sobre el acompañamiento que cada uno brindará a las niñas, niños y adolescentes, docentes y familias, desde su función. ¿Cuál función? La función docente, la función directiva y la función de supervisor. Para una enseñanza a distancia, vamos a sumarnos todos. Aquí en la imagen que les comparto vienen algunos aspectos, vienen algunas actividades que hay que ir llenando, qué actividades corresponden a cada aspecto y quiénes van a ser los responsables. Y ahí en los responsables pues se va a definir, esta tarea le toca a los docentes, esta tarea le toca a la función directiva y estas tareas le tocan a la función de supervisor. Que todos estemos trabajando en armonía como un gran equipo, como un gran engrane que obtengamos los mejores rendimientos. El tema 5, planeación de acción para las primeras semanas de clase. Avanzar en la planeación de las actividades que propondrán para sus alumnos en las primeras semanas de clases en la modalidad a distancia. Recordemos que las primeras 3 semanas es el curso remedial. Por eso la importancia de este plan de acción para las primeras semanas. Un plan de acción que sea sencillo, concreto, básico, diseñado, adecuado para la modalidad a distancia. De ahí la importancia que no copien planeaciones, sino que el maestro la pueda diseñar de una manera muy breve, muy sencilla, muy concreta, donde centre, focalice las actividades hacia los aprendizajes esperados más importantes que necesitan fortalecer los alumnos. Las primeras 3 semanas se seleccionó lo mejor de la primera temporada de Aprende en Casa, con la finalidad de reforzar los aprendizajes esperados. El eje de la planeación son los contenidos de la programación de televisión. Desde esta base, los docentes podrán organizar el acompañamiento. Actividades sencillas, significativas, que no sean mecánicas, que el alumno no se aburra, sino que sean atractivas. De ahí la importancia de tener bien claros los contenidos de la programación de televisión, así como los aprendizajes esperados a reforzar. Y aquí en la imagen, pues vemos que el aprendizaje en casa, la modalidad a distancia, le reitero, la principal herramienta va a ser la televisión y lo vamos a enriquecer los docentes, directivos y supervisores con más estrategias. Los anexos para este Consejo Técnico Escolar Extraordinario 2020-2021 vienen 5 anexos. Anexo 1, orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes de educación preescolar, primaria y secundaria. Anexo 2, recomendaciones para los útiles escolares. Anexo 3, medidas de prevención y sana distancia para la entrega de libros de texto. Anexo 4, criterios para inscripciones y reinscripciones. Anexo 5, bienestar y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes a distancia con equidad. Y ahí en la imagen, pues, agregué los libros de texto porque serán una de las herramientas fundamentales para este trabajo. Las clases que se den de manera virtual a través de los programas de televisión van a estar sustentadas en los libros de texto. Algunas precisiones. El Consejo Técnico Extraordinario se llevará de manera virtual.
Los colectivos revisen, es importante que los colectivos revisen previamente los materiales y den respuesta a las actividades. La videoconferencia se destine exclusivamente a compartir sus inquietudes, experiencias, acuerdos y compromisos. Cuando se reúna el colectivo, es lo que van a realizar, compartir sus experiencias, van a llegar a acuerdos, a compromisos, van a externar sus dudas, van a hacer propuestas que se enriquezcan con los conocimientos y experiencia de cada docente que integra el colectivo. Las actividades y la lectura de la guía, esa se va a hacer de manera individual, pero no durante la reunión, sino los maestros ya van a estar leídos, enterados con las actividades ya contestadas para compartir. Les reitero, generar los acuerdos y los compromisos mediante la experiencia y los conocimientos va a ser un avance, es algo muy importante que no deben perder de vista durante la reunión. La guía es una propuesta, debe ser enriquecida con la experiencia y conocimientos de docentes y directivos. Ajustarla, mejorarla, enriquecerla. Los materiales que se sugieren. Los anexos, que ya los mencionamos. Un cuaderno de notas personal de cada maestro donde vaya registrando palabras claves, ideas principales, dudas, acuerdos, compromisos. Una carpeta escolar electrónica. Es importante que se designe un encargado, un responsable de esta carpeta electrónica donde se vayan reuniendo todos los productos del consejo técnico, los acuerdos, los compromisos, y reiterarles que los productos, los acuerdos y compromisos son de la escuela y para la escuela. Otro material que se va a estar utilizando es el plan y programas de estudio, en este caso el del 2011 para tercero, cuarto, quinto y sexto, el del 2017 para primero y segundo. Los libros de texto gratuito también serán de los materiales más importantes que estaremos necesitando. Es así como les comparto las palabras claves y las ideas principales del Consejo Técnico Escolar Extraordinario 2020-2021, que incluye el simulador V para tu preparación hacia los procesos de admisión y promoción. Si es de tu agrado y sobre todo de provecho, ayúdame a compartir. Para mí es un gusto aportar a la actualización y profesionalización docente. La invitación está sobre la mesa. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no se te pase ningún video, ningún simulador. Recuerda, déjame un comentario, una sugerencia, una duda. Son indispensables para seguir aprendiendo juntos. Agradezco un espacio en tu agenda y nos vemos el día de mañana.